Esto sería algo que nos daría prácticamente para un día completo, con lo cual voy a intentar resumir mucho algunas de las ideas, pero sí que quería que os fuerais por lo menos con 4 grandes conceptos claros, ¿no? ¿Qué es el Social CRM? ¿Cómo funciona a grandes rasgos? ¿Qué barreras existen en España y pueden existir fuera de España? ¿Y qué herramientas, os traigo un par de ellas porque tampoco nos va a dar para mucho más, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a superar esas barreras existentes? ¿De acuerdo? Bueno, sin más, quería empezar hablándoos del CRM, ¿de acuerdo? El CRM tradicional, bueno, supongo que si todos, algunos de vosotros ya habéis estado trabajando con CRM, sabéis que más que una herramienta es una cultura, ¿de acuerdo? En el año, bueno, digamos que con la revolución industrial se empiezan a generar las necesidades de mercado y años después, en torno a los 60, se empiezan a generar el concepto de marketing y a través de ese concepto de marketing va evolucionando hacia un concepto de CRM. Explico por qué. Cuando en la revolución industrial se empiezan con los modelos nuevos de fabricación, lo que hacemos es desarrollamos un producto que nos parece interesante como empresa y una vez desarrollado vamos al mercado a generar una necesidad o a intentar venderlo. ¿De acuerdo? Son todo estrategias centradas en la compañía y en el producto. A medida que el marketing va perdiendo impacto, ya hablamos de los años 80, 90, y el impacto ya no es el de los años 60, que era bastante importante por lo novedoso, se empieza a ver que ya el objetivo no pasa por desarrollar un producto e intentar venderlo, sino buscar cuál es el producto que el mercado nos está demandando. Cambiar el enfoque estratégico de la compañía, cambiar un poco la estrategia competitiva. ¿Vale? Si bien tradicionalmente la estrategia competitiva era, como os decía, generar un producto e intentar venderlo al mercado, ahora decimos, bueno, vamos a intentar analizar a nuestros clientes, vamos a intentar analizar las necesidades que tienen en el día a día, vamos a intentar ver cuál es la relación que tenemos con ellos y a partir de ahí vamos a buscar la manera de satisfacer necesidades conforme a productos. ¿Vale? El enfoque cambia. Entonces empezamos a recopilar información de nuestro cliente. Al principio, evidentemente, cuando la tecnología todavía no era lo que es hoy en día, estamos hablando de hace 30 años, el trato era muy personal, en el mejor de los casos era telefónico. Intentábamos, cada equipo comercial intentaba recopilar información sobre sus clientes, intentaban ver cuál era el grado de satisfacción que tenían y poco a poco iban generando esa información, digamos, de carácter casi manual. Digamos, es el primer CRM que existe. Con la evolución de las tecnologías, la aparición de las bases de datos, nos damos cuenta de que realmente esa información que cada comercial tiene o cada equipo comercial tiene sobre sus clientes es mucho más interesante si la compartimos y generamos un único entorno donde no solamente cada equipo aislado pueda acceder, sino que se pueda compartir esa información y entre todos podamos ir enfocando más la compañía desde el producto hacia el cliente. Entonces, bueno, empiezan a aparecer las primeras bases de datos donde los equipos comerciales empiezan a volcar esa información y a medida que ese entorno empieza a ser único, ya no solamente los equipos comerciales vuelcan la información, sino con la aparición de departamentos como atención al cliente o marketing, empieza a volcarse también toda esa información. De manera que tenemos, digamos, el primer conjunto de información sobre clientes, digamos, distribuido en su captación y distribuido en su gestión. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que tenemos un montón de información, pero no sabemos cómo, digamos, utilizarla. ¿Vale? Entonces aparece una siguiente capa, que es la capa de gestión o la capa de inteligencia de datos. ¿Vale? Aquí ya estamos hablando de final del siglo XX, donde las herramientas informáticas empiezan a hacerse con el CRM y empiezan a aparecer los primeros, digamos, CRMs informáticos, que lo que tratan es de organizar y dar, digamos, respuesta a las necesidades de cada uno de esos grupos, atención al cliente, marketing, ventas, ¿vale? Respecto a ese conjunto de datos que ya teníamos. Bien, pues así aparecen los primeros CRMs, que supongo que serán los que gran parte de vosotros tendréis implantado en vuestras compañías.
Y cuando parece que esto empieza a crecer, este concepto, aparecen los nuevos canales digitales. Aparece Internet, aparece el email, aparecen los formularios, las campañas digitales, y entonces nos encontramos con un nuevo punto de contacto con los clientes. Ya no nos vale simplemente con nuestros teléfonos o esa parte más personal, sino que el cliente empieza a interaccionar con nosotros por estos nuevos canales. Con lo cual tenemos que ir añadiendo a la información que ya teníamos de nuestros clientes estas nuevas interacciones, estos nuevos canales y estas nuevas campañas, ¿de acuerdo? El tema se complica un poco porque al ya no ser cara a cara, sino que los usuarios ya empiezan a venir a nosotros, ya no vamos a preguntarles, digamos, de forma personal su información, sino que ellos van llegando, pues entonces vemos como ya no tenemos tanta información o una información de tanta calidad como la que teníamos antes, sino que la información empieza a ser más complicada de interpretar, ¿vale? Y nos encontramos, pues eso, en lo que se llama la era del digital CRM. Bien, pues sin estar esto maduro todavía ni solucionado, ya que Internet avanza a las velocidades que avanzan, y estamos hablando ya de los últimos 4 años, aparece un nuevo concepto ligado a una nueva cultura de usuario que se llama el concepto social, ¿vale? ¿Qué añade el concepto digital respecto a el concepto social respecto al concepto digital? Pues yo creo que más que nada la nueva cultura del usuario, ¿vale? Veremos a lo largo de la presentación cómo el usuario ya no busca lo mismo que buscaba, ya no le basta con tener una relación con la empresa en un momento de transacción, en un momento de venta, sino que busca una relación continuada a medio plazo, busca un sentirse parte de una compañía, sentirse parte de una marca, busca ese engagement tan famoso del cual se habla a todas horas, ¿no? Y además no solo eso, sino que cambia su cultura desde el punto de vista de que hasta entonces, cuando él tenía una buena o mala experiencia con nuestra compañía, pues se lo podía comentar a su entorno, digamos, más cercano, y de ahí no salía ni para bien ni para mal, pero con todo el concepto de las redes sociales, esto, pues bueno, crece hasta convertirse en un altavoz pues muy importante, ¿no? Estamos hablando de que a día de hoy hay 1,15 billones de usuarios en Facebook, estamos hablando de más de 500 millones de usuarios en Twitter, 130 millones de usuarios en Instagram, que es relativamente nuevo, 500 millones de usuarios en Google+, 238 millones en LinkedIn, y toda esa gente está hablando, entre otras cosas, de su relación con nosotros, de su relación con nuestras empresas. ¿Y qué pasa? Pues que en esas conversaciones se genera mucho conocimiento positivo y negativo, y que nos afecta directa e indirectamente. Entonces, mi primera pregunta sería, oye, ¿realmente sabemos en cuántas de esas conversaciones se habla de nuestra empresa y qué se dice sobre ella? Pues probablemente muchos de nosotros, más allá de un análisis casi de andar por casa, pues no lo sepamos y nos estemos perdiendo mucha información y además información que impacta directamente en nuestros negocios. Bueno, pues ahí es donde el Social CRM puede empezar a darnos luz y nos puede empezar a aportar valor tanto desde el punto de vista de esa creación o co-creación con nuestros usuarios como desde el punto de vista de cuál es el nivel de satisfacción que nuestros clientes tienen en las relaciones comerciales con nosotros, ¿no? Bueno, esta slide básicamente lo que hace es daros una definición más purista desde el punto de vista de la fuente Gartner, ¿vale? Que dice que es una estrategia de negocio que implica la aplicación de marketing, ventas y proceso de servicio al cliente. A mí eso me parece poco, yo diría que implica toda la organización, pero bueno, para incluir la participación activa de los clientes o visitantes de un canal de Internet con el objetivo de fomentar la participación en el proceso de negocio, ¿vale? Al final, Gartner limita a marketing, ventas y proceso de servicio al cliente como las 3 áreas más influidas por el Social CRM, ¿vale? Pero yo creo que al final, como hablamos de cultura y hablamos de cultura de compañía, pues tenemos que hablar de que toda la organización tiene que estar alineada con esa cultura, ¿de acuerdo? Que al final toda la organización tiene que entender que la manera de hacer negocios, la manera de relacionarse con nuestros clientes, tanto externos como internos, y ahí hablamos también de empleados, ha cambiado. Que lo que esperan nuestros clientes es diferente de lo que esperaban antes.
y que la manera de abordar esas nuevas relaciones tiene que ser también diferente, ¿no? Y ahí os pongo un social CRM más social branding, aumentan el engagement, ¿vale? Ese engagement famoso que no deja de ser pues ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de relación más allá de la transacción pura de producto entre los clientes y las empresas. Bien, ¿cuáles son las diferencias principales entre el CRM y el social CRM? Bueno, ahí os he puesto una gráfica, ¿vale?, de Consultancy de mayo del año pasado, en el que habla de los 4 áreas a priori que más relación tienen con el CRM o que más relación han tenido con el CRM tradicional, ¿vale? Y por lo tanto, ¿cuáles son las diferencias con el social CRM? Bien, pues en el área de marketing, mientras que el CRM buscaba un incremento de ventas a través, digamos, de un marketing más directo, más one-to-one, ¿vale?, en el que la empresa comunicaba a los usuarios y los usuarios asumían o no el mensaje, pero no colaboraban en el mensaje, ¿vale?, ni en su creación ni en su difusión. Ahora, en el social CRM, el departamento de marketing tiene que buscar otros objetivos. Ya no solamente estamos hablando de ese marketing directo, sino estamos hablando también de generar esas conversaciones, ese engagement, ese crear valor más allá de lo que es el mensaje que yo te transmito, sino que también te estoy escuchando tus intereses, te estoy escuchando tus percepciones, tus sensaciones, y a partir de ahí co-creo contigo nuevas propuestas de marketing, ¿no? Y no solo eso, sino que introduzco también una herramienta dentro del ámbito del marketing, que es el marketing social. ¿Cómo me debo mover dentro de esos entornos sociales? ¿Vale? ¿Cuál es la manera, digamos, mejor para que mi compañía se pueda mover dentro de esos entornos sociales y qué estrategias puedo llevar? Ahí entraríamos en todo lo que es el social media marketing, ¿vale?, que trata un poco de vislumbrar qué áreas deben estar presentes y cómo deben estar presentes. Pero al final, estés como estés, deberías poder recoger información de, digamos, de esos canales para mejorar esas presencias, ¿ok? Luego tenemos la parte de ventas. La parte de ventas, pues también sufre una transformación, ¿no? Pasan de tener unas campañas segmentadas por usuarios que conocen en el CRM tradicional, para eso se recogía esa información, para luego poder, entre otras cosas, desde ventas, segmentar a mis clientes y poder venderles nuevas cosas, ¿vale?, y hacer campañas, digamos, específicas para cada uno de ellos. Pasan de ese concepto a un concepto de no solo trabajar sobre una base de clientes que ya existen, sino trabajar sobre una base de prospects. Y veremos cómo, ¿no? Veremos cómo en el social CRM el objetivo, o uno de los objetivos, es entender qué usuarios me están siguiendo en redes sociales y no son clientes, entender qué es lo que les motiva a seguirme, para entender si les puedo ofrecer o no algún tipo de producto o servicio, ¿vale? Esto, el social CRM, será una de las cosas que nos pueda potenciar. Y por otra parte, veremos cómo el departamento de ventas antes lo que intentaba era incrementar el valor de los clientes en base a una fidelización, básicamente, que vuelvan a comprar, frente aquí que no solo espero fidelizar a los clientes, sino que además estos me traigan nuevos clientes, ¿vale? Lo que se ha dado en llamar el social commerce, ¿vale? Al final el social commerce lo que pretende es que a través de que un conocido mío haya comprado un producto porque le haya resultado interesante, yo me entere de que ha tenido una buena experiencia, tanto de compra como de postventa y de producto, para que me incite a mí a comprar, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto cambia un poco. Ya no es alguien que vende directamente, un departamento de ventas que intenta captar a usuarios para venderles, sino que además en el social CRM lo que intento es que esos usuarios que me han comprado también sean prescriptores de mi producto y vendan mi producto porque tienen capacidad para hacerlo. Bien, en el área de feedback, ¿vale? Mientras que el CRM buscaba un contacto directo a clientes para recoger feedback, aquellas llamadas, digamos, de calidad
o aquellas encuestas de calidad que se hacían vía telefónica o vía te mandaban folletos, etcétera, etcétera, donde lo que buscaban era recoger un feedback, digamos, one-to-one, se hacían grandes campañas para eso y luego había que tratar los datos, etcétera, etcétera. Aquí lo que buscamos es que ese feedback sea constante. Los usuarios ya tienen una herramienta para darnos feedback constante. Si nosotros estamos escuchando, ¿vale?, veremos cómo de manera diaria los usuarios nos están dando feedback. Si sabemos escuchar y sabemos dónde tenemos que escuchar, podremos ir mejorando nuestro producto de manera evolutiva. Entonces ya no será como antiguamente decir, oye, toca la campaña de análisis de servicio, de producto, y vamos a ver cómo mejoramos el producto para el año que viene, que eran lo que se denominaba evolución de producto por escalones, ¿vale? Cada campaña de esta nos permitía hacer un upgrade de producto, sino que en el Social CRM es un concepto más de mejora continua. Cada pequeño elemento que vamos detectando dentro de redes sociales que gusta o que no gusta nos puede permitir ir evolucionando el producto con un time to market mucho más pequeño que el que teníamos antes, ¿vale? Una evolución, digamos, mucho más progresiva. Además, antiguamente, como decíamos, cuando ese usuario daba un feedback, y el único que recogía ese feedback probablemente fuera la compañía, a lo mejor un poquito su entorno, pero poquito, ¿vale? Ahora mismo, el 53%, como pone ahí, de los usuarios de Twitter recomiendan compañías. Eso quiere decir que son un gran altavoz, tienen un gran altavoz. Para lo bueno, insisto, y para lo malo. Porque si bien dice que el 53% de los usuarios de Twitter recomiendan compañías, también es verdad que hay un volumen probablemente mucho más alto y no medido de usuarios que hablan de su mala experiencia con las compañías, ¿vale? Con lo cual, ojo con ese feedback que puede ser positivo o negativo. Y en la parte de servicio y soporte, mientras que en el ámbito tradicional, el servicio de atención al cliente era una función de la empresa, ¿vale? O sea, quiere decir, las horas, los canales, etcétera, etcétera, los dictaba la empresa. Tú tenías un horario de atención al cliente donde podías llamar y si estabas fuera de ese horario ya no, digamos, no se te atendía. Con el Social CRM, con el entorno social, eso cambia la expectativa del cliente, ¿vale? Es que la marca esté constantemente escuchando y constantemente respondiendo, y además con un tiempo de respuesta mucho más rápido que el anterior, porque tienen la vía para hacerlo y por lo tanto entienden que si tú como usuario les has dado un feedback sobre un departamento de servicio o de soporte, ellos esperan que ellos recibir a esa misma velocidad o a esa misma aceleración una respuesta, ¿de acuerdo? Y lo segundo es que mientras que en el, digamos, marketing tradicional, el CRM tradicional, digamos, ese servicio era muy automatizado, incluso sigue siendo, me atrevería a decir, automatizado, impersonal, etcétera, etcétera, de cara a reducir esos costes, aquí lo que esperamos es que, o lo que espera el usuario, es que esa atención al cliente sea mucho más personalizada, mucho más rápida, mucho más humana, que realmente los valores que ellos esperan encontrar en las marcas se vean reflejados en ese servicio, digamos, de atención al cliente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vemos que la cultura en algunos ámbitos ha cambiado y, por lo tanto, las expectativas que tienen los clientes también lo han hecho y, por lo tanto, los objetivos del CRM en cada una de las áreas también se tienen que adaptar. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, ahí os pongo algunos. Evidentemente, muchos de esos objetivos diréis, bueno, pues estos son los mismos que el CRM. Sí, pero en el nuevo entorno, ¿vale? Identificar oportunidades de negocio. Antes hablábamos de que las oportunidades de negocio se identificaban, digamos, de manera puntual a lo largo del año, 1, 2, 3 veces, y a partir de ahí se entraba en una reingeniería de producto, ¿vale? Para poder ofrecer lo que el cliente estaba buscando, y ahora hemos dicho que ese concepto cambia, que esa reingeniería es mucho más constante, porque tenemos las herramientas para tener feedback constante de nuestros clientes y tenemos las herramientas de análisis que nos permiten ir, digamos, sacando conclusiones de una manera mucho más rápida. Reducir los costes de atención al cliente. Bueno, esto es ese es un objetivo, pero no sé si es una realidad. Será una realidad el día que realmente seamos capaces de adaptar nuestros modelos de atención al cliente a un modelo de atención al cliente multicanal. Y me explico. La mayoría de las compañías a día de hoy siguen trabajando modelos de atención al cliente telefónicas, van incluyendo nuevos modelos de email y algunos pocos
introducen algo de redes sociales. La realidad es que, como hemos dicho antes, la demanda de los usuarios es que la atención al cliente cada vez se dé más en entornos sociales. Esto nos va a dar una ventaja como compañía, y es que nos permite que muchos de los problemas que los usuarios puedan tener se puedan resolver sin necesidad de una llamada de teléfono. Y me explico. Por ejemplo, yo voy a instalar una webcam, ¿vale? Y no sé cómo hacerlo. Tengo dos opciones: o bien llamo a atención al cliente para que me explique cuál es el proceso y perder 15 minutos con una operadora, lo cual es dinero para la compañía, o si tengo eso en un entorno social donde un usuario antes que yo ya lo ha preguntado y no solamente le ha respondido la compañía, sino que además le han respondido otros usuarios con otras mejores prácticas, probablemente yo tenga una mejor satisfacción a nivel de atención al cliente, a la compañía le haya costado menos y además los usuarios de ese entorno se habrán sentido satisfechos porque me han podido ayudar, ¿vale? Con lo cual, si lleváramos eso al límite, realmente sí que habría una reducción de costes. A día de hoy lo que pasa es que es más a más. O sea, que decir, tengo que abrir un nuevo canal de contacto y eso supone un mayor coste. Si vamos buscando esa sinergia, realmente podremos reducir esos costes. Prevenir las quejas, aquí volvemos a lo mismo. Si los usuarios, antes de comprar nuestro producto, que ya lo hacen, se dan una vuelta por redes sociales y ven lo que pueden esperar, o sea, la generación de expectativas de mi producto, probablemente conozcan mucho mejor la realidad del producto y una vez que lo compren, pues tendrán, digamos, más adecuado sus expectativas a lo que el producto puede ofrecer. Eso me va a reducir el número de quejas y además, si yo soy capaz de que ante una de esas quejas en un entorno social dar una buena respuesta, probablemente los usuarios, tanto esa persona a la que le he dado respuesta como el resto, nos vean como una compañía mucho más cercana, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, menos agresiva a la hora de poder tener enfrentamientos de estos tipos. Permite utilizar encuestas que pueden usarse en sus campañas de marketing. Evidentemente, ahora mismo estamos generando, por ejemplo, un proyecto bastante interesante para una compañía de seguros que lo que quiere es utilizar un soporte de web social, ¿vale?, para que los usuarios puedan co-crear con ellos nuevos productos, ¿vale? Ya no nos vamos a ir a un concepto tradicional de un formulario, de una campaña de marketing, etcétera, etcétera. No, ya les vamos a dar una serie de características de producto, les vamos a permitir que jueguen con esas características de producto, que además construyan su propio producto y que sea valorado por el resto de la comunidad. A partir de ahí lo que estoy generando son una co-creación de producto pues bastante interesante con ellos. Aumenta la retención y fidelización de los clientes. Esto es fundamental, yo creo que es uno de los puntos clave dentro del Social CRM, ¿vale? Porque lo que me va a permitir de alguna manera es que dar la cara más amable, más cercana de la compañía a mis usuarios y por lo tanto eso va a aumentar su retención y fidelización. Si yo soy capaz de crear con ellos una relación más allá de la meramente transaccional, ¿vale?, generar una relación realmente de confianza basada en unos valores diferentes a los comerciales, probablemente esa retención y esa fidelización pues vaya increciendo. Co-crear nuevos productos y servicios, esto ya lo hemos hablado, establecer nuevas líneas de comunicación con los clientes. Como decíamos antes, esas líneas están ya abiertas, otra cosa es que queramos estar o no queramos estar, ¿vale? Pero las líneas están ahí. Si no estamos, otros competidores cubrirán esos huecos, ¿vale? Y eso nos puede generar problemas, ¿vale? Ya no es solo lo que nos puede aportar, sino los problemas que nos puede generar el no estar. E incrementar el engagement entre usuarios y marcas, que también hemos hablado ya de ello. La evolución del CRM tradicional, o del social CRM diría mejor, ¿vale? Pasa primero normalmente por un modelo de escucha, ¿vale?, en la que lo hemos llamado ahí de booth, ¿vale?, en la que yo escucho lo que mis usuarios tienen que decirme antes de empezar a participar, y eso me lo pueden decir en entornos propios o en entornos ajenos. Tengo que estar abierto a poder hablar en distintos tipos de entorno. Primero escucho qué me dicen, luego participo, doy respuesta a lo que me dicen o a aquellos puntos que me parecen más relevantes de lo que me van diciendo, para que voy generando ya una relación, digamos, más allá de lo comercial. Les he escuchado primero, les he dado una respuesta a sus necesidades. Cuando genero esa relación de conversación, más allá de una relación transaccional, estoy preparado o puedo empezar a estar preparado para empezar a co-crear, para pimponear distinto tipo de
mejoras de mi producto o de mi servicio, ¿vale? Es muy clásico el intentar saltar directamente a la co-creación. El usuario, si no ha generado una relación de confianza con la compañía, probablemente esté reacio a co-crear porque lo verá no como una conversación, sino como la obligación de hacer tu trabajo, ¿no? O de hacer ese trabajo por ti. Con lo cual, es necesario primero crear una relación de confianza antes de saltar a la co-creación. ¿A qué departamentos afecta? Bueno, este es un gráfico de Altimeter, ya un poquito, digamos, desde 2010, ¿vale? Pero sigue involucrando, digamos, a las áreas para mí principales, insisto, no únicas. Antes hemos dicho que toda estrategia CRM, incluido la social CRM, debe involucrar a toda la organización, ¿vale? Pero dentro de toda esa organización que debe tener esa visión, esa alineación con un objetivo de escuchar y de colaborar con los clientes, evidentemente estos departamentos probablemente sean los que más afectados se vean, ¿no? En primero, el departamento de marketing, primero porque le va a permitir recoger insights del ámbito social para generar sus campañas. Segundo, porque le va a permitir establecer, digamos, estrategias de respuesta relativamente sólidas, ¿vale? A partir también de esa escucha y de esa evolución, porque le va a permitir hacer un traqueo mejor de qué está pasando y qué no está pasando a través de sus campañas, ¿vale? Y porque le va a permitir gestionar lo que se llaman los eventos sociales, ¿no? Como este que estamos teniendo ahora mismo, no sé si es social o digital, pero podría estar en ambos lados, ¿vale? Luego está el departamento de ventas, que lo que va a hacer básicamente es mejorar el conocimiento de sus clientes. Veremos cómo el ámbito social lo que me va a permitir es, digamos, enriquecer mi base de datos CRM con elementos que a día de hoy los clientes pues pueden ser más reacios a darme, ¿vale? Y por lo tanto me va a permitir conocer mejor a mi cliente y poder aproximarme a él mejor, en campañas generalistas y desde luego en campañas sociales, ¿vale? Y no solo eso, sino me va a permitir conocer también qué clientes podrían llegar a estar interesados en mi producto y por lo tanto son prospects, aunque directamente no los haya contactado nunca. El departamento de servicio y soporte, pues está claro, ¿vale? Lo que nos da es un nuevo punto de contacto, nuevas herramientas, mucho más dinámicas, mucho más rápidas y que además son de conocimiento general para el resto de usuarios. Una vez ejecutado una respuesta, todos los usuarios pueden consumir esa respuesta, con lo cual me va a reducir también los tiempos y la cantidad de consultas. El departamento de innovación, donde lo que podrá sacar es qué es lo que espera el usuario y qué es lo que no le gusta de lo que hay ahora mismo de cara a crear nuevas líneas de producto, mejoras sobre las líneas de producto existentes, mejoras sobre el servicio, mejoras sobre la postventa, ¿vale? Luego el área de colaboración, y aquí estamos hablando más dentro de lo que es el área interna de las compañías, las intranets, ¿vale? Aquí podríamos hablar también de la social intranet, ¿vale? Cómo se maneja esa colaboración de puertas afuera, nos puede servir como herramienta para mejorar la colaboración de puertas adentro, que siempre debería ser mayor, ¿vale? Y digo debería porque no en todos los casos es así. Y la experiencia de cliente, ¿vale? La experiencia de cliente está encuadrada dentro del área de experiencia de usuario genérica, ¿vale? Cuando hablamos de experiencia de usuario, y aquí voy a hacer un apunte muy rápido, hablamos de muchas veces se interpreta solamente pues la arquitectura de información, prototipado, etcétera, etcétera. Pero la experiencia de usuario va mucho más allá. Va desde cómo recibe el producto, cómo se le da la atención al cliente, cómo se establece el modelo de relación con él, etcétera, etcétera. Bueno, pues este área de experiencia de usuario, de experiencia de cliente, también se puede enriquecer mucho de todo lo bueno y malo que se está diciendo de nosotros en los ámbitos sociales, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es la situación actual del Social CRM y usos? Bueno, pues este es un informe de destinationcrm.com de marzo de 2013, ¿vale? Donde vemos que el 41,2% de las compañías a día de hoy no tienen ni prevén tener ningún programa de Social CRM, el 22,4% lo están evaluando
el 25,1 están haciéndolo de una manera informal, es decir, están haciendo cositas, pero no lo tienen basado como estrategia, y solamente el 11,3% lo está adoptando como estrategia. Evidentemente esto irá cambiando porque digamos que la parte social del entorno técnico digital es relativamente nueva. Yo creo que todavía la mayor parte de las empresas no han sido capaces de asumir los nuevos retos del entorno social, pero la realidad es que hoy por hoy sigue siendo un ámbito muy bajo, ¿vale? Y en cuanto a los roles, ¿vale? Y cómo entran, para qué lo utilizan, dentro de esos 11,3 más los 25,1 que están haciendo poco, os fijáis que lo utilizan la mayor parte de ellos para la generación de leads, ¿vale? Lo tienen muy claro, lo siguen viendo como una herramienta de venta. Quizá todo lo demás, digamos, en los tiempos de crisis en los que nos movemos, pues tiene menos impacto en las compañías, pero sin embargo veis que el 58,6 trabajan en la construcción de una comunidad, aunque todavía no tengan muy claro para qué, ¿vale? Y en incrementar el valor de marca, ¿vale? La awareness de marca. Al final, digamos que son intangibles, ¿vale? Que todavía no han dado el siguiente paso para ver cómo lo tangibilizan en línea de mejora de producto, mejora de servicio, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo funciona? Bueno, aquí veremos que hay dos enfoques, ¿vale? Tenemos un primer enfoque, más allá del gráfico que os pongo en la presentación, quedaros un poco con esta idea. A ver, podemos trabajar desde mi CRM o desde mi ámbito social. Y me explico. Yo puedo decir, bien, yo tengo ahora mismo un CRM y mi objetivo es conocer de la gente que tengo en el CRM, de mis clientes y mis prospects, qué actividad social tienen, ¿vale? Entonces, ese enfoque lo que haría sería coger mi base de datos de CRM e intentar buscar a esos clientes y esos prospects en el entorno social. Intentar saber si están o no están en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, qué están haciendo o qué están dejando de hacer, qué están diciendo de mí, si es que están diciendo o no algo, ¿vale? Pero es un enfoque desde mis usuarios a saber cuál es el entorno en el que se mueven a nivel social. Y luego hay un segundo concepto que es diferente, que es decir, bueno, yo ya tengo una estrategia social, ya tengo una serie de usuarios dentro de mis redes sociales corporativas o dentro de mis redes sociales abiertas, pero siempre desde el punto de vista de marca, ¿vale? Y ahí lo que quiero saber es de esa gente que está siguiéndome a día de hoy en mis redes sociales, saber qué es lo que opinan, pero sobre todo cuántos de esos son clientes y cuáles no son clientes. Cuáles de esos han pasado por un modelo de prospección y cuáles no han pasado por un modelo de prospección. Y los que no son clientes y no han pasado por un modelo de prospección, ¿por qué? ¿Vale? ¿Será que no he hecho una buena segmentación para poder atacarlos? ¿Será que es un nuevo nicho? ¿Será que son gente que están interesados en mi producto pero no los tenía detectados? ¿Vale? Ahí podemos sacar bastante información sobre esos usuarios que nos siguen pero no los tenemos prospectados de ninguna manera. Bien, pues con estos dos enfoques de inicio, ¿vale? Bien, cojo la base de datos de clientes que tengo y de prospect y miro a ver qué están haciendo en redes sociales, o bien miro los usuarios que tengo en redes sociales y veo cómo se correlacionan con mis usuarios de CRM, ¿vale? Una vez hecho eso, lo que hago es filtro, digamos, esos usuarios por un lado o por otro, entre gente que está y no está en redes sociales, y luego lo que intento es obtener datos de cada uno de ellos, que lo que hagan es nutrir mi base de datos, digamos, de CRM con nueva información, y vamos a llamarle información social, ¿vale? Enriquecemos mi CRM tradicional con información adicional. Bien, este sería el modelo que hablábamos de antes y este sería el otro modelo, ¿no? En el que vuelco la base de datos de CRM, y aquí lo que hago es, una vez que he volcado la base de datos de CRM, veo en dónde están mis clientes a nivel de redes sociales y en dónde no están. ¿Esto para qué me sirve? Porque, por ejemplo, imaginaros que el 30% de mis clientes están en Facebook. Sería un buen momento para generar un grupo de Facebook si no lo tengo,
¿vale? O que la mayoría de ellos están en LinkedIn. Bueno, pues será ese la red social donde tenga que trabajar. Y no solo eso, sino que si sé que están ahí y sé lo que están haciendo y lo que les interesa, puedo ver qué tipo de estrategia tengo que llevar en ese entorno. Por ejemplo, yo veo que mis clientes, en mi segmento de clientes más jóvenes están en Facebook y que están especialmente interesados en una temática, pues no sé, caso de Red Bull, de deportes de riesgo. Bueno, pues a lo mejor puedo generar una serie de entornos sociales orientados a ese producto y no solo eso, sino que puedo por encima generar una estrategia de content marketing para dotarles de unos contenidos diferenciales que le fidelicen a mi marca, ¿vale? Eso, por ejemplo, sería para mí el primer paso, ¿no? Ver dónde están tus clientes y qué les interesa para ver cómo tienes que enfocar tu estrategia en redes sociales. Y además podría ver los prospects en dónde están, por la misma razón, y qué es lo que hacen, ¿vale? Si están, por ejemplo, en páginas de mi competencia, si están, por ejemplo, en páginas de intereses comunes a los de mi competencia o a los míos, para también poder enfocarlos y generar una estrategia específica para ellos en redes sociales para ver cómo les capto. A lo mejor no sería ya tanto desde la marca, sino desde otro tipo de acciones sociales, ¿vale? Al final volvemos al mismo concepto. Soy capaz de generar una gran red, ¿vale? o un gran entorno de conocimiento en el que yo sé qué están haciendo mis clientes y por lo tanto puedo, a partir de un análisis de esa información, dotar a mi organización de herramientas que le aporten valor en sus estrategias sociales, ¿vale? Bien, ¿qué datos puedo obtener o enriquecer? Pues evidentemente aquí veremos que cuando hablemos de las barreras, ¿vale?, que tiene toda esta estrategia de social CRM, veremos que una de ellas es la tecnológica, pero otra importante es la calidad de dato, ¿vale? Luego hablaremos de ello más en profundidad. Pero a priori podría estar hablando de que puedo enriquecer datos como nombre, apellido, sexo, edad, lugar de residencia, email, que pueden ser información que tenga o no tenga en mi base de datos, sobre todo en el caso de no clientes, que probablemente no la tenga, ¿vale? ¿Qué productos compra? ¿Cuánto consume? ¿Cuánto gasta? ¿Con qué frecuencia lo consume? ¿Cómo lo compra? ¿Dónde lo compra? La intensidad con las relaciones de marca, tanto mías como de otros. La antigüedad, ¿vale? Y todo esto al final lo que nos va a permitir es, una vez que los tengo identificados, quiénes son clientes, quiénes no son clientes, si están en mis entornos, si están en entornos ajenos, qué otros intereses tienen, cómo he podido enriquecer esa información. Lo siguiente que tengo que poner es una herramienta de escucha que me permita saber o detallar, ¿vale?, de qué hablan y cómo lo dicen, para poder extraer de eso más información, más riqueza, ¿vale? Y ahí entran las herramientas de monitorización de social media, ¿vale? Digamos que hay dos grandes elementos en el social CRM. Hay una parte que es la de identificación, quiere decir quiénes son y dónde están, y a qué grupos pueden pertenecer, tanto míos como ajenos a mí, y luego qué es lo que dicen, ¿vale? En la primera lo que haré será, digamos, cualificar y segmentar esos usuarios y definir estrategias en base a esa segmentación y esa cualificación, y con la segunda, con el qué es lo que dicen, intentaré, generar nuevas estrategias de captación, nuevas estrategias de fidelización. Me va a permitir también poder empezar a co-crear con ellos y establecer esas relaciones de confianza que hablábamos que era el primer paso para poder evolucionar, ¿vale? Bien, algunos KPIs que podemos tener en cuenta pues son las tipologías de usuarios sociales, el engagement, la influencia, las temáticas. Como ya me va quedando poco tiempo, voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque sí que os quería acabar de contar algunos elementos. Las barreras son fundamentales. Veremos que una de las principales barreras cuando vas a implantar este tipo de estrategias en las compañías es la filosofía, ¿vale?, o la cultura de la compañía, ¿vale? Porque al final se trata de tener compañías mucho más abiertas, mucho más cercanas, donde el cliente realmente se involucre en los modelos de generación, interacción, etcétera, etcétera, de la compañía. Y todavía hay muchas compañías que están, muy limitadas dentro de este concepto. Siguen viendo al cliente, como el enemigo, no como un enemigo o como un amigo que nos pueda aportar valor, ¿vale?
y cuando tú les dices, oye, vamos a abrir más la organización, vamos, si hay un problema no pasa nada, lo resolvemos, pero que todo el mundo sepa que lo hemos resuelto. Cuando tú les dices, oye, vamos a hablar de tú a tú con los clientes, se generan muchas barreras de carácter cultural, ¿vale? Con lo cual, lo primero sería superar estas barreras. Lo segundo es las barreras legales. Al final, en España tenemos una serie tenemos un marco legal con la LOPD, con la LSSICE, con la nueva ley de cookies, con una serie de elementos que limitan bastante qué información y cómo puedo extraer esa información de los usuarios. Si a ese, digamos, entorno legal o a ese cuadro legal le sumas cuadros legales de compañías pues como Google, Facebook, etcétera, etcétera, que han ido evolucionando también, cada vez la incorporación de esa información en nuestros modelos de CRM va siendo más complicada, más difícil, ¿vale? Todavía hay maneras y huecos para hacerlo, pero poco a poco va siendo más limitada, ¿vale? ¿Es viable? Sí, a día de hoy es viable. Y luego tenemos las barreras técnicas, que probablemente son las que, digamos, más y menos nos importan. Y me explico por qué. La recogida de información, quiere decir cómo me conecto yo a cada una de esas redes sociales para poder cruzar datos, digamos que es una barrera técnica que ya empieza a estar superada, y hay herramientas como la que os voy a presentar a continuación que nos permiten hacer eso, pero seguimos teniendo un problema importante a la hora de la calidad de la información. Y me explico. Tú al final, cuando tienes tu perfil de Facebook, pones una información que puede ser cierta o no cierta, que puede estar completa o incompleta. Entonces, el poder correlacionar la información que tú tienes en tus perfiles de Facebook con la información que tenemos en los CRMs, ¿vale? Requiere de una inteligencia, digamos, sobre todo a nivel semántico, pues bastante importante. Eso ya se va superando, ¿vale? Pero aún así, a día de hoy, los proyectos más optimistas con los que hemos estado trabajando, o los que mejor han ido, estamos hablando de que podemos estar recogiendo información de en torno al 20% de una base de datos de CRM tradicional, ¿vale? Pues podemos encontrar un 20% de información rica sobre ese global. El otro 80% no somos capaces o de encontrarlos o de tener información realmente relevante de ellos. Lo segundo es que estamos hablando de muchos usuarios que, digamos, que dotan de contenidos a diario, que esos contenidos además pueden ser difundidos por terceros en entornos que podemos o no controlar. Estamos hablando de un gran volumen de datos, ¿vale? Millones y millones de datos. Evidentemente requiere, digamos, de unas bases de datos y sobre todo de una inteligencia de datos por encima, pues bastante sofisticada para que de esa información que estoy recogiendo pueda sacar realmente conclusiones y valor añadido. Y por último, los modelos de correlación, ¿vale? ¿Cómo se correlacionan? Más allá de nuestra relación directa con ellos en nuestros entornos sociales, ¿vale? Cómo se relacionan esos usuarios en otros entornos, ¿vale? Es ser capaces de entender, conocer, valorar y sacar valor de esas otras relaciones, pues también requiere de un conocimiento bastante profundo. En cuanto a herramientas, pues os traigo dos básicamente. Una que utilizamos nosotros para el cruce de datos, que se llama Nexos, ¿vale? Que básicamente lo que nos permite es cubrir esa primera parte, tanto de coger una base de datos, digamos, CRM tradicional y buscar qué es lo que están haciendo a nivel social nuestros clientes o prospects, ¿vale? Como nos permite también, a partir de un entorno social que ya tenemos construido, ¿vale? Extraer cuáles de ellos son clientes, o cuáles existen en el CRM y cuáles no. ¿Vale? Esa es una parte importante para la que utilizamos esta herramienta. Ellos tienen ya ligados todos esos, digamos, esos acuerdos de colaboración con las distintas redes sociales para poder extraer esa información, ¿vale? Que eso es la parte del profiler. Y luego está el qualifier, que lo que nos permite es, una vez que ya sé si un usuario está o no está en mis redes sociales y en qué redes sociales está y cómo está trabajando, ser capaz de, digamos, valorar a ese usuario en esa correlación global que decíamos. O sea, ser capaz de identificar de nuestra base de datos actual o de los usuarios que nos siguen, cuáles son los que tienen un mayor porcentaje de posibilidades de servirnos de altavoz,
de generarnos, digamos, un entorno social en torno a ellos y en torno a su valía o a su valor como social, ¿vale? Que es también bastante interesante, ¿vale? Nos permite generar redes a partir de personas. Y luego la herramienta que utilizamos de nurturing, que es la de Radiant 6, ¿vale? Esta herramienta lo que te permite es una escucha. Antes hablábamos de que el primer punto era ser capaz de integrar o de conocer quiénes y dónde están, ¿vale? Y lo segundo es saber qué están diciendo de nosotros, ¿vale? Poder evaluar a esos usuarios que ya sabemos dónde están y qué es lo que hacen, poder evaluar su relación con nosotros, si es positiva, si es negativa, si es neutra, si es creciente, si es decreciente, en base a lo que van diciendo y las relaciones que van teniendo con otros usuarios. Bien, pues para hacer eso, la herramienta que utilizamos es este Radiant 6, ¿de acuerdo? Y sin más, espero que os haya resultado interesante. Me he alargado un pelín,